todos, senadoras, senadores. De verdad, me da mucho gusto poder tener la oportunidad otra vez de encuentro, otra vez de diálogo, de cercanía, de colaboración, que ustedes hoy, con esta posibilidad, antes de iniciar su periodo, nos permiten a mis compañeras, compañeros del gabinete y particularmente a su servidor. Agradezco muchísimo los comentarios de mi amigo Emilio Gamboa, coordinador de los senadores, de la fracción priista, así como la conducción de un país tan rico, tan importante, tan generoso como es México. No es fácil, por supuesto, pues tampoco la labor, la responsabilidad que tienen todas y todos ustedes aquí en el Senado y la conducción efectiva que sin duda ha dejado la marca del profesionalismo de Emilio Gamboa. Gracias, Emilio, por la invitación a nombre de las senadoras y senadores, a los presidentes de las diferentes comisiones que tienen que ver con el área de gobernación. Enumeró a 7, yo creo que tenemos que ver con muchas otras comisiones y que y eso me da mucho gusto porque eso nos ha permitido construir con diferentes comisiones y con diferentes senadoras y senadores. Si me permiten, y saludando a los medios de comunicación, quisiera hoy referirme a temas de gobernabilidad, lo sucedido hace un par de semanas, en lo particular y hacia atrás, referirme un poco al tema de la coyuntura que tenemos respecto a Estados Unidos, la nueva relación que se está hoy trabajando y, por supuesto, el tema de seguridad, que creo fundamental. Ahí en el tema de seguridad hablaré muy rápido del tema del 911, un logro como muchos que se han dado en esta administración del presidente Enrique Peña Nieto, que se le toma valor al paso de los meses y al paso de los años. Y hablarles también de la clave única, que estamos también en un proceso en el que increíblemente somos de los pocos países que no tenemos este instrumento como Estado y particularmente como Estado mexicano. Primero, estamos en un momento en el que, como al inicio de esta administración, se han venido tomando decisiones complejas, difíciles, pero siempre tomadas por el presidente en favor de las y los mexicanos. Sé que ha estado aquí el secretario de Hacienda, que les ha explicado, que tuvieron reunión en semanas anteriores respecto a el alza en los precios de las gasolinas. Ha explicado que la decisión tenía dos opciones: una, el costo a las y los mexicanos más desprotegidos de manera directa, y otro, que es el que se tomó como opción, que permite que sean los que más utilizan vehículo, los que más recursos tienen, los que puedan pagar el tema de las gasolinas. Difícil, muy complejo. A lo largo de la historia ha sido así. Yo creo que todos debemos recordar nuestros años, hace muchos, algunos menos que otros, pero yo sí recuerdo que cuando se tomaban estas decisiones en el seno familiar, por supuesto generaban enojo, disgusto, irritación incluso, y con justificada razón. Pero si entramos a lo profundo que son estas decisiones, lo difíciles, pero siempre pensando en las y los mexicanos, podremos entender un poco más, a pesar de lo difícil que resulta. Por primera vez, a diferencia de muchos años, se anuncia una decisión el 27 de diciembre. Siempre era prácticamente de la noche a la mañana el 1 de enero. Hoy se toma esta decisión de anunciar, de sensibilizar. Dos secretarios en lo particular, un director, estuvieron en los medios en estos días de descanso de la mayoría de los mexicanos para tratar de explicar a detalle el porqué de esta decisión. Sin embargo, como sí lo esperábamos, hubo la manifestación de muchos
en todas las entidades del país y que resultó en carreteras, en edificios públicos, en instituciones educativas, en muchos lugares públicos, manifestaciones pacíficas. Pero hubo también quienes, a partir de ello, ocuparon esta molestia, este enojo para convocar al desorden, para convocar algo más grave, que es, justificando en el alza, cometer atracos a centros comerciales, a terceros, incluso en carreteras, a acciones todas al margen de la ley. Fueron días, los primeros de enero, muy complejos, muy difíciles, en el que por un lado ocupábamos el diálogo, los acuerdos, para pedirles que las manifestaciones no bloquearan carreteras, no lastimaran a los ciudadanos, y por el otro actuar en el marco del Estado de Derecho para evitar estas acciones al margen de la ley. Me refiero a los actos que lastimaban centros comerciales, en estos atracos que he comentado. La convocatoria se hizo con los nuevos instrumentos que hoy tenemos, los medios alternativos que pues confundían a la sociedad por un lado. Aquí en la Ciudad de México incluso lograron que ante un miedo que quisieron generar, 2 escuelas privadas no tuvieran clases 1 o 2 días, generaron miedo cuando un centro comercial como Antara aquí en la Ciudad de México, y esto lo puedo replicar en varias plazas o centros comerciales del interior del país, se decía que estaban siendo atacados por ciudadanos y eran la mayoría mentiras, pero otros que sí llamaban al desorden y sí llamaban a acciones al margen de la ley, como quiero reiterarlo, y que por supuesto hizo que la acción del gobierno se diera y se diera de manera inmediata. En coordinación con los gobiernos nos desplazamos prácticamente a todas las entidades, la Policía Federal en su mayoría, estuvimos en carreteras, en edificios públicos, hablando con manifestantes, pero fundamentalmente, y al paso de unos días, solo de unos días, impidiendo más acciones al margen de la ley. Estados como Veracruz, como Tabasco, como Estado de México, Hidalgo, como Chihuahua o Baja California, entre otros, sufrieron una embestida muy importante. De estas redes que se utilizaron, quiero decirles que seguimos en el trabajo de investigación de las 1,500 cuentas que se ocuparon en todo el país para alentar al desorden. Estamos en un trabajo con la Policía Cibernética y con las entidades para localizar a quienes hicieron estas acciones buscando la inestabilidad, buscando hacer aún más complejo los momentos que estaba viviendo México. Hoy, lo comento, estamos en una circunstancia totalmente diferente. No quiere decir que no haya manifestaciones, no quiere decir que no haya exigencias y planteamientos, pero estos se dan en un marco de la ley, no al margen de la misma. Hoy seguimos dialogando con ellos. Hoy mismo está una concentración de productores del campo en la Ciudad de México, de diferentes agrupaciones, están haciendo presencia, dialogaremos con ellos a las 5 de la tarde, como lo hemos hecho siempre y como lo seguiremos haciendo, atendiendo sus demandas y exigencias y dándole causa. Esto hemos venido haciendo para tener un país en calma, y más ahora que lo necesitamos como nunca. Si estamos hacia adentro en orden, podemos enfrentar los retos hacia afuera en unidad. Y sé que ese es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros desde el área de gobernación. Hoy
Me da mucho gusto estar aquí acompañado de dos de los funcionarios más importantes de la Secretaría, Felipe Solís, que tiene una relación intensa, permanente con todas y todos ustedes, que le han permitido y que él actúa con un gran profesionalismo, siempre en su carrera pública y hoy en esta nueva responsabilidad. Y por supuesto René Juárez, que ustedes lo conocen, que ustedes valían su trabajo y que yo quiero decirles que pues desde su llegada no ha sido nada fácil, ha tenido muchísimas reuniones, muchísimos desplazamientos, que como lo hace él, como lo hace Felipe, más allá de los reflectores, hacen su trabajo y lo hacen bien. Yo siempre he reconocido con René, gracias por haber tomado esta decisión de vida, de acompañarnos en la Secretaría de Gobernación, y por supuesto de Felipe Solís. Hoy, como siempre, estamos llamados a la unidad, a privilegiar las coincidencias, a poner el interés de México por encima de cualquier diferencia. Así lo estamos diciendo, lo hemos venido haciendo los últimos 4 años, a partir de la decisión seria, responsable de país que ha tomado el presidente en todas esas reformas estructurales en las que ustedes han ido acompañando y tomando decisiones fundamentales para el presente y para el futuro del país. Hoy enfrentamos desafíos, diría yo, aún más importantes, desafíos que tenemos que hacerlo a partir de lo que nos une y no a partir de lo que nos divide, con una gran llamado que ha hecho el presidente a la unidad. Hoy mismo está reunido con la gobernadora, los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Quiero decirles que hasta donde dejé la reunión llevaban más de 2 horas platicando gobernador tras gobernador, teniendo uso de la voz prácticamente la gobernadora y todos, exponiendo muchos puntos de vista, pero un común denominador, hasta donde me salí, es el de acompañar en las decisiones al gobierno de la República, el de la unidad, el del apoyo, el de ir en este momento decisivo de nuestro país en unidad, en una sola postura, que es la del Estado mexicano. Eso es lo que he escuchado y es a lo que ha convocado también el presidente de la República. Seguiremos trabajando por la gobernabilidad, por la estabilidad, lo seguiremos haciendo día a día en todos los rincones del país y siempre en colaboración y respaldo a los gobiernos de los estados. Insisto, el hacerlo nos permite un planteamiento de la misma manera hacia el exterior, con esta también, diría yo, nuevo desafío, pero también nueva oportunidad. Una oportunidad para, como lo ha planteado también el presidente, ver por mejores condiciones para las y los mexicanos, para que con dignidad y con respeto a nuestra soberanía se pueda atender las negociaciones que se deban en el exterior y particularmente con los Estados Unidos. Y ahí yo quisiera darles a ustedes datos, cifras que les van a permitir enfrentar con una postura firme, como fracción priista en el debate y por supuesto en lo que sé que hacen algunos en el trabajo en el exterior, que se van a desplazar seguramente a diferentes ciudades, a lugares donde están concentrados la mayoría de las y los mexicanos en los Estados Unidos. Y porque no todo lo que se dice tiene un sustento en cifras y en lo que ha pasado en la historia de nuestro país. Si ustedes me lo permiten, quisiera hacer referencia a lo anterior. Miren, primero, se está diciendo de una deportación masiva. Se está diciendo que pueden, bueno, fue el anuncio de una deportación para lo que ellos llaman irregulares, falta de papeles en los Estados Unidos, de más de 2,5 millones de conacionales. Primero, las reglas de allá las tendrán que observar y en eso no profundizaré, pero quiero decirles que en la época Obama nos mandaban 2,5 millones de conacionales, que en los últimos años recibimos a 500,000 y que tampoco se ha dicho
que tenemos tasa cero. En el conteo de INEGI y en el conteo oficial también que tenemos en migración, en relaciones exteriores. Les explico. En el 2007 se iban todavía hacia los Estados Unidos más de 880,000 connacionales. Saben que en ese mismo año, en el 2007, regresaron 920,000, 2007. Para el 2015, ya con cifra oficial, déjenme comentarles que emigraron cerca de 90,000 connacionales, regresaron 345,000. Y de esos 345,000, les agrego un dato también, más de 120,000 lo hicieron por decisión personal, de manera voluntaria. Regreso. En el 2007, cerca de 900,000. En el 2015, cerca de 90,000. O sea, el 10% de hace apenas 10 años, los que se van. Los que se regresan o los que deportan siguen las mismas cifras, sigue en los 300, 350, por eso se dice tasa negativa, tasa cero, se regresan más de los que se van. Y además, esa cifra creo que es bien importante, son muchos, los que llevaban 1 año, 2 años, 5 años o 10 años que se presentan en nuestros puntos migratorios y nos dicen, estuve en Estados Unidos, por voluntad me quiero regresar a mi país. Por eso tenemos cifras oficiales. Ustedes saben que hoy en los Estados Unidos hay cerca de 6 millones, se considera, de connacionales que carecen de estos documentos que les exigen las autoridades americanas. De estos, una parte muy importante está en la ciudad de Santuario. Así que el proceso de esta deportación que se ha llamado a hacer no se puede hacer tan fácil como se ha venido planteando. Pero yo le restaría incluso importancia, ya el canciller les ha explicado la atención que se les va a dar en los consulados, el apoyo, el respaldo, el presupuesto que el presidente ha mencionado para estos consulados, particularmente en la asesoría legal. Déjenme hablar de lo nuestro. Suponiendo que regresaran a más connacionales, nosotros tenemos un programa que se llama Somos Mexicanos. Es un programa que está desde el 2014, senadoras, senadores, desde el 2014. A veces no cobra importancia este tipo de programas, pero qué bueno que hoy se escuche y se escuche fuerte. No nos toman con la puerta en la mano, estamos perfectamente preparados y veía algunas notas que decían que esto quiere decir solo recibirlos, es parte, y les explico. Primero, hasta hace 4 años se recibía a estos 300 y pico de miles de connacionales prácticamente sin conocimiento de la autoridad mexicana. Se dejaban nuestras fronteras en horarios de riesgo, en condiciones complejas, sin recursos y sin identificación, hasta hace 4 años. Por eso instruyó el presidente este programa, Somos Mexicanos. Hoy, en un acuerdo de los muchos que tenemos con los Estados Unidos, que yo creo que en este momento ya están enterados de los que hemos implementado en todos estos años, entre ellos, que favorece por supuesto a los nuestros, es que las deportaciones se hacen en lugares y horarios previamente acordados entre ambas autoridades. Esto quiere decir que en los 11 puntos acordados, nosotros decimos si es en Tamaulipas o en Baja California, si es en Chihuahua o en Coahuila, donde nos regresan a nuestros connacionales. Ahí los estamos esperando con este programa. ¿Qué les damos en este programa? Les damos inmediatamente atención médica, les damos la posibilidad de comunicación rápida con sus familiares para que no estén con preocupaciones. Les damos, por supuesto, alimentación, les damos orientación, les damos su CURP
su identificación. Y para quienes crean que solamente o se les haga poco el que hoy no quedan a la buena de Dios varados en cualquier punto migratorio, ya los recibimos, ya sabemos a qué horas llegan, quiénes van a llegar, pues quiero decirles también que tenemos ya acuerdos con varios sectores productivos porque llegan con diferentes y mejores capacidades, se fueron con grandes capacidades y regresan mejor preparados y con el manejo de 2 idiomas incluso. Y entonces con el sector empresarial en su lugar de origen, y cada vez crece más este programa, les estamos dando oferta de empleo en sus propias regiones, en sus propios estados. Ese es el programa Somos Mexicanos, que echamos a andar desde 2014 y que el presidente me ha instruido poder revisar si sube el número de deportaciones para que, estando observando este proceso, en caso de que pasara, entonces ver mayores recursos para recibir a nuestros connacionales. Los estamos recibiendo dignamente, los estamos recibiendo en su país y los estamos orientando y llevando incluso a un desarrollo y una alternativa de vida mejor de cuando se fueron o emigraron de nuestro país. Hoy, con este programa hemos recibido más de 600,000. Es un hecho, es una realidad este programa. Hoy el flujo migratorio, llevan 10 días, se ha modificado. A veces recibimos 230, a veces hasta 550, pero no hay una variación mayor. Y yo sí quisiera además señalar al respecto. Se ha manifestado, hoy afortunadamente ya no se ha quitado de los discursos, pero se decía que a quienes tenían antecedentes penales o delincuentes se les llegó a decir. Yo quiero decirles que no los consideramos así, que tenemos información al respecto. Algunos son faltas administrativas, tal vez para ellos sean delitos. Hoy tenemos el registro que en cárceles federales de los Estados Unidos hay 25,000 connacionales y están hablando de 2,5 millones de deportaciones. Entonces, nosotros daremos a conocer quiénes regresan y daremos a conocer que son mexicanas y mexicanos de bien y que vienen a servir a su país y que muchos de ellos regresan porque así lo están manifestando y así lo desean, no exactamente y siempre porque los deportan. El otro asunto, el otro tema, déjenme dar un dato más de temas que tienen que ver con nuestros connacionales. Están los mexicoamericanos, quienes nacieron en Estados Unidos y son hijos de padres mexicanos y que deciden, jóvenes en su mayoría, regresarse a su país y emprender un nuevo reto de vida. Quiero decirles que tenemos ya también un programa para recibirles. Años se llevaban en poner en regla sus documentos, el acta de nacimiento que les dan en los Estados Unidos, que por supuesto no era reconocida acá en México. Hoy, en un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, ya de hace varios meses, hoy solo minutos nos toma para registrar a nuestros connacionales, a los mexicoamericanos, y que entonces les da derecho a programas sociales, les da derecho a educación, revalidación de materias y por supuesto a ser tratados como mexicanos. Este programa tampoco existía, llevó 2 hechos en este gobierno y no a partir de los anuncios que se han realizado por parte del gobierno de los Estados Unidos. La apostilla que se requería, que costaba muchos recursos, hoy ya no es necesaria. Tenemos comunicación hoy con 39 de los estados de la Unión Americana, nos faltan algunos más, pero hoy prácticamente creemos que vamos a dar este servicio a cerca de 500,000 de mexicoamericanos que han decidido regresar o venir a vivir a nuestro país. Y un tercer programa que ya está funcionando también, que fue puesto
a partir de este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que no existía, los tres. Este último es el de las actas de nacimiento. Primero hicimos un trabajo muy importante entre las áreas de registro civil de los estados, la interconexión. Esto nos permite hoy que cualquier persona, si la senadora Ivonne se encuentra en Yucatán y quiere pedir su acta de nacimiento, no tiene que trasladarse a Nuevo León. Desde Yucatán puede jalar por la interconexión que tenemos, un formato único, su acta de nacimiento. Ya no tiene que hacer el desplazamiento ni el gasto que antes se tenía. Pero déjenme dar el dato importante en la coyuntura. Hoy en nuestros consulados, nuestros connacionales pueden tener ahí su acceso a su acta de nacimiento. Ya no tienen que venir al país, ya no tienen que correr riesgos en el traslado y luego su regreso. Allá se las estamos dando y ya llevamos cerca de 500,000 actas expedidas. Es un programa nuevo, importante, que está en favor de los que están en Estados Unidos, se les dan los consulados, ahí se les atiende y ha sido bien recibido y por supuesto siempre pensando en ellos. Son 3 programas de los varios que tenemos que hablan de que este gobierno ha actuado con responsabilidad, que siempre ha atendido las exigencias de los nuestros y también de los que están fuera de nuestro país por diferentes motivos. Pero sí, para mí era muy importante darles datos que creo que van a servir para el debate. Si ustedes me lo permiten, haremos llegar, Felipe Solís les hará llegar una carpeta en la que les va a dar el flujo migratorio, para que yo solo les puse 2007-2015, seguramente ya tendremos 2016, seguramente la tendencia será la misma, ahí les pondremos cuántos vienen por decisión voluntaria y cuántos son deportados y qué ha sucedido con todo este proceso que se ha dado a partir de este gobierno. El otro problema al que se le ha denominado así por parte del nuevo gobierno de los Estados Unidos es la migración de particularmente centroamericanos. Ese dato sufre a la inversa de lo que ha pasado con los nuestros. Si para hace 4 años en nuestros procesos de migración teníamos el registro de 80,000 porque por diferentes circunstancias se detenían por las instancias de gobierno, por el Instituto Nacional de Migración, a 80,000, hoy estamos hablando de más de 220,000. Los que tiene detectados por año nuestro gobierno. Estados Unidos tiene una cifra similar que en el cruce detiene. Y se estima que otro tanto importante no puede lograr su fin, no los detienen y logra su fin de pasar a los Estados Unidos. Estamos hablando de una cifra que puede llegar a los 500,000, entre los que nosotros detenemos, entre los que detienen los Estados Unidos y entre los que pasan. Pero también hay diferencia. Nosotros desde el 2014 también pusimos en marcha nuestro programa en la frontera sur. Nosotros lo que hicimos es abrir el diálogo con las otras naciones, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití principalmente. Con El Salvador ya llegamos a casi 600,000 tarjetas de visitante en 2 vertientes, de trabajo o de visitante para esto que se da en la frontera sur y que por cierto se da en la frontera norte. Me refiero a que hay familiares en ambas fronteras y que el cruce se da diariamente. Seguramente el canciller les habló del millón de cruces que se dan cotidianamente entre México y Estados Unidos y que se dan por horas y a veces por días, pero es para ir a visitar, para hacer comercio, pero también para ir a visitar familiares. Así lo vimos en nuestra frontera sur y entonces tenemos más de 500,000. Hoy hay un tránsito cotidiano entre Guatemala y México. Estamos en pláticas con Honduras y El Salvador y que creemos que este modelo de buena fe en el tema migratorio ya es ejemplo y va a ser ejemplo en el futuro de lo que se puede hacer cuando hay voluntad de naciones. No solo les damos un trato digno,
con respeto a sus derechos humanos, a los que lo quieren hacer de manera irregular, los que llevan como destino a los Estados Unidos, les orientamos y los regresamos porque cuando no logran su cometido se quedan en la frontera sur varados, en la frontera norte, perdón, se quedan en Tamaulipas, en Baja California, en Chihuahua, en otros estados con riesgos de ser cooptados, vejados por parte de la delincuencia organizada. Por eso es que entonces, hablando con estas naciones, se les regresa en el trabajo que hace migración aquí en nuestro país. Hemos detenido más de 150 bandas de la delincuencia que en un trato inhumano llevan a ciudadanos de otros países. Hemos puesto en orden estos traslados que se daban en el tren La Bestia, que todo el mundo señalaba durante años y nadie hizo nada. Hoy llevamos meses, años, que ya no es noticia lo que pasaba arriba de este tren tan importante. Algunos en otros gobiernos decidieron incluso parar este tren, no entendiendo el comercio que se logra por vía hacia la frontera sur, no solamente a los estados del sur, sino hacia los otros países. Nosotros lo que tomamos es una decisión de Estado para proteger los derechos de inmigrantes mexicanos y también de otras ciudadanías. Hoy decirles que no permitimos, y esto ha logrado salvar muchas vidas y evitado muchos delitos contra ciudadanos de otros países. Me refiero a la trata, me refiero a violaciones, me refiero por supuesto a asaltos que cotidianamente se daban diariamente. Es este gobierno el que pone orden en la frontera sur. Con esto cerraría el tema en lo que es los anuncios que se han hecho, el cómo estamos preparados. Creo que les va a servir mucho la información que les habremos de dar en los próximos días. Y el tema de seguridad. Primero, decirles que tenemos varios convenios con los Estados Unidos que les sirven a los Estados Unidos y que les sirven a México. Antes ustedes recordarán que todos los temas en las reuniones que se tenían entre naciones era el tema de migración. Y después se pasó al tema de migración y de seguridad. Hoy creo que tiene mayores efectos, importancia, el tema económico. Y les explico por qué. Porque tenemos convenios que hemos seguido al pie de la letra, tanto Estados Unidos, que hemos creado, hecho, realizado con los Estados Unidos, con las autoridades de los Estados Unidos, que les sirven a ellos y que nos sirven a nosotros. Información en línea, información de muchos migrantes de otras nacionalidades que vienen y que quieren ir hacia los Estados Unidos y que a ellos les interesan esa información. Información que nos permite o convenios que nos permiten atención, como cuando tenían el programa Pies Secos, Pies Mojados con los cubanos, que le retiraron hace un par de días, pero que nosotros los acogíamos en nuestras estaciones migratorias para después darles el pase hacia los Estados Unidos. Hoy quitaron este programa. Bueno, estamos hablando con las autoridades de Cuba, llevamos 3 aviones de regreso a los cubanos, ellos entendiendo que ya no tienen posibilidad de este programa que los podía recibir en los Estados Unidos. Un programa similar era el que tenían con Haití y con los africanos. Hoy tenemos varados 4,200 entre Mexicali y Tijuana, más en Mexicali que en Tijuana, que personalmente fuimos a ver las condiciones, que hemos venido apoyando, que no es una tarea fácil, que habla de muchos recursos, pero hemos estado con ellos y bueno, se cerró la frontera también ya para ellos. Estaban recibiendo 120, hoy reciben, hasta hace pocos días recibían a 30 y hoy prácticamente a nadie. Ya estamos platicando también con Haití y otras nacionalidades en África para poder regresarlos, porque ya vieron que es difícil que puedan lograr ser recibidos en los Estados Unidos. Pero se les está dando toda la atención, y tengo que decirles que allá las y los mexicanos les dan atención, los reciben bien, están prácticamente en el centro de la ciudad, tanto de Tijuana como de Mexicali. Y tenemos otras nacionalidades como de Asia, particularmente de chinos, de la India, atípica la presencia de ellos, pero están
ya también aquí en nuestro país, y estamos hablando con sus países para el regreso, el retorno, dado que su intención no es estar en México, es querer llegar a los Estados Unidos. Estos y otras informaciones, o este y otros convenios, como el que también hizo este gobierno logró un acuerdo para que pudiéramos vigilar la frontera de un lado y del otro. ¿De qué? ¿Se acuerdan hasta hace algunos años en otra administración, cuando solamente nos pasábamos en discursos señalando que había habido enfrentamientos de frontera a frontera, en el que, por cierto, la mayoría de estos eventos, los lesionados, los lastimados o incluso los caídos, eran mexicanos? Hoy, en este acuerdo y este convenio, tenemos comunicación entre autoridades de las dos partes de la frontera y evitan este tipo de eventos. Hay que recordar estas acciones que sucedían, de todos estos temas que les he dicho, y cómo este gobierno los ha atendido uno a uno. Y entonces, en materia de seguridad, tenemos muchos acuerdos. Yo quiero decirles que de cómo se disponía la ayuda de Estados Unidos en otras administraciones, hoy prácticamente quiero decirles que tenemos ya capacidades únicas en el Estado mexicano para poder enfrentar los problemas en materia de seguridad. Hoy, antes había instrumentos de inteligencia que solicitaban gobiernos anteriores, que había de apoyo. Hoy les quiero decir que tenemos ya esas capacidades, tenemos esas inversiones que nos permiten actuar a nosotros en contra de la delincuencia, pero en lo que sí trabajamos es en el traslado de información entre países, que les sirve a ellos y que nos sirve a nosotros. Y ahí, de manera breve, si me permiten hablar del otro tema, que es la seguridad. Miren, hay que volver a recordar, quiero volverlo a decir y lo digo muy rápido. Hasta el 2012, por lo menos en homicidios dolosos, y puedo decírselos en toda la comisión de cualquier delito, bajamos de 22 por cada 100,000 habitantes en homicidios a 16.5 por cada 100,000 habitantes en el 2015. En el 2016, es la cifra que tenemos registrada, subió un punto a 16.5. ¿Saben lo que significa bajar un punto? Se los explico, se los vuelvo a comentar. Panamá está en 22, Colombia, que lleva 50 años, está en 29, Brasil está en 26. Varias ciudades de los Estados Unidos, Detroit, Miami, Chicago, como 30, están superior a los 25. Aquí en México, en 4 años, en 3 años logramos esta disminución en todos los delitos, pero quiero hablar respecto a los homicidios dolosos, y me refiero particularmente a los que tienen que ver con la delincuencia organizada. Sí hemos reconocido que en el 2016 fue un año complejo, difícil, y he dicho que son varias las circunstancias. Y con esto voy a concluir, pero es muy importante. Son varias las circunstancias. La mayoría es la falta de capacidades de los estados y municipios para formar sus propias instituciones. El gobierno de la República no ha sido más que por instrucción del presidente, y el Gabinete de Seguridad sí lo ha hecho, más que el apoyador en entidades y municipios. Hemos logrado una política en materia de seguridad, de coordinación, insisto, de colaboración, de respaldo, que nos han permitido enfrentar este reto. Pero nos encontramos en el camino, y me refiero al 2015-2016, entre otros factores, quiero dejarlo claro y con la presencia de los medios de comunicación, entre otros factores, con el cambio de prácticamente 2/3 partes, un poco más, de cambios en los municipios, de autoridades, y de 22 gobiernos estatales. Que a la falta de instituciones, tanto municipales como estatales, entonces se quieren generar nuevas políticas, nuevas acciones, se modifican instrumentos, y entonces
cuando hay lagunas, cuando hay espacios de oportunidad, lo han ocupado la delincuencia organizada. Es un factor muy importante en el que hemos venido insistiendo prácticamente desde el inicio de este gobierno. Por lo tanto, hoy quiero decirles, ante lo que ustedes están atendiendo de la Ley de Seguridad Interior, que no es otra cosa que darle facultades en este momento de coyuntura a nuestras Fuerzas Armadas, ya que no son las condiciones de hace algunos meses, ya que tenemos un modelo de justicia penal que no nos da o no le da a las Fuerzas Armadas la posibilidad de hacer la acción que venía realizando. Eso es lo único que estamos buscando, que ante el valor, ante la presencia, la decisión de apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, lo menos que deben de tener es el amparo legal. No es lo que suponen otros, lo dejo muy claro nuevamente, no es la intención de este gobierno y sé que no es la de ustedes, la de militarizar nuestro país, no, es de facultar ante la coyuntura que se está viviendo. Es importante, muy importante atenderlo. Desde el 18 de junio tenemos el nuevo modelo de justicia en todo el país y por eso es tan importante que ustedes puedan tomar la decisión al respecto. De manera respetuosa se los solicitamos, que se vea por el país, que no es nuestra intención que se queden de manera permanente. Y para esa discusión que se está dando, senadoras y senadores, yo me permitiría apuntarles algo fundamental. Miren, hacia adelante, en los acuerdos que estamos tomando con los estados, y hoy lo anuncio, digamos de manera formal, acuerdos de colaboración y de apoyo que nunca dejaremos de hacer, de dar. Sí estamos hoy y habremos de buscar un acuerdo nacional en el que, y esto ayuda mucho a la ley de seguridad interior que ustedes están atendiendo, el que los gobiernos atiendan, tanto estatal como municipal, la formación de instituciones de seguridad. Dar periodo de tiempo, evaluarlo, supervisarlo y revisarlo. Lo que estamos buscando es el que se comprometan públicamente a fortalecer sus instituciones y en algunos casos a crearlas. Les tengo que recordar que hay 1,800 municipios, tampoco ha avanzado esa ley, si hay policía estatal, mando único o mixta, como fue lo que aprobaron ustedes, pero están en la Cámara de Diputados. Entonces, mientras se da cualquier aprobación, lo que queremos es que se comprometan primero a formar los que no tienen. De los 2,450 municipios aproximadamente del país, solo 1,800 tienen corporación de seguridad. Y de esas 1,800, solo 900 tienen más de 20 policías, el resto menos de 20 policías. Y de esas 900 tengo que decirles que la mayoría no tienen profesionalizada a su policía. De eso estamos hablando. Y entonces, en estos convenios que veremos con los estados, tienen que comprometerse públicamente a fortalecer o formar sus instituciones. Vamos a fijar plazos y compromisos puntuales en materia de profesionalización y que se parta de un diagnóstico claro, que lo tenemos ya prácticamente terminado, y que se midan los avances a partir de indicadores concretos. Con lo que entonces vamos a garantizar formación, evaluación, capacitación permanente de las corporaciones estatales y municipales. Se trata de que con esto vamos a dar certidumbre a que solo estará un periodo más las Fuerzas Armadas, la Policía Federal en los estados, que los estados y municipios tendrán que comprometerse por un periodo de tiempo para formar cada uno de sus policías y cada una de sus instituciones, que los mandos tengan que capacitarse, tengan que profesionalizarse, que tengan que pasar todos los controles de confianza, que públicamente, entidad tras entidad o municipio por municipio, haga este compromiso y que entonces se fije la temporalidad que habrán de estar las Fuerzas Armadas en los estados de la República y en los municipios. Muy bien, Miguel.
Es la única forma de construir una seguridad duradera. Por ello, reitero que es muy importante que contemos pronto con un nuevo modelo policial. Nosotros seguiremos en los estados, seguiremos apoyando, seguiremos respaldando, pero sí tenemos que partir ya hacia una responsabilidad compartida y clara ante la sociedad. Termino diciéndoles uno más de los logros que se han alcanzado. Uno es tener CISENs, por así denominarlos. En las regiones tenemos 5, ya están funcionando 3. CISEN, Centros de Fusión de Inteligencia, se llaman CERFIS, en las regiones, 5, que tienen en instalaciones por lo menos 8 veces, tal vez 15 veces este lugar, la concentración de todos los instrumentos de inteligencia para servir a las regiones, para que puedan ayudar y apoyar a resolver los problemas de inseguridad a sus estados. Una inversión de más de 5.500 millones de pesos que va hacia los estados y al servicio de los estados. Ya se logró esto que por lo menos en Estados Unidos les llevó 2 décadas, que es la fusión en un solo número de todos los números telefónicos de servicio de auxilio, de cualquier índole. Eran más de 245 números diferentes. Había estados que tenían hasta 19 servicios. Y quiero decirles que qué bueno que los tenían, para atención a violencia familiar, contra las mujeres, personas con discapacidad, atención médica, Cruz Roja, seguridad, 19 números en un solo estado, más de 250 en todo el país. Hoy ya está funcionando, a partir de la semana anterior, en todo el país el 911. Esto nos pone como lo que queremos ser y tenemos que hacer este tipo de acciones. Un país con altura de miras y en desarrollo. Ya está funcionando en todo el país el 911. Y estamos trabajando para la clave única. Hemos logrado avanzar con todas las instancias que tienen datos biométricos, con todas, para que sea una concentración, que se tenga la información, como en todas las naciones del país, del mundo, perdón, prácticamente es nuestro país el que tiene un rezago al tema, que se ha politizado, y lo que creemos es que podemos ya lograr fusionar la información y nos va a servir para la seguridad, nos va a servir para el desarrollo, para la información en temas de desarrollo social, nos va a servir como nación. Ya prácticamente estamos en el último paso y yo espero muy pronto podérselos dar a conocer como una instrucción más del presidente de la República. Hasta ahí dejaré la intervención, perdón lo largo, pero creo que la información seguramente les puede servir hacia adelante. Muchas gracias por su atención.